Justamente vamos a hablar de lo que estábamos hablando también en un momento, en cuanto a las competencias y demás que trae la educación privada, y bueno, y cuáles fueron los resultados y consecuencias y demás. Pero vamos a comenzar con esto de las leyes y políticas educativas, que bueno, es necesario en estos términos de productividad y experimentación, ¿no? Que hace que nos lleve hasta del campo educativo a un debate, a las controversias que trae el autor, que está planteando, que esto es un factor no cuantificable, ¿sí? Que debe tomarse en cuenta que a esto a la hora de evaluar la igualdad o la desigualdad en el sistema. En los últimos 10 años, él refiere a esto de que los más fecundos por iniciativa, tanto del Estado y como de organizaciones sociales, que algunas veces también lo hacían juntos, lo hacían compartido a esto de como organizaciones, ahí tienen ustedes el ejemplo, después van a ver, de organizaciones sociales, ¿no? Como los bachilleratos populares. Y como yo les agrego lo que tiene que ver con otras organizaciones campesinas, como las fábricas recuperadas, también podemos ver las cooperativas, ¿no? Todas esas que hacían, junto con lo que tenía que ver con el gobierno, significaron una innovación en el formato escolar para hacer un acercamiento a esos y a eso que no se podía acceder, ¿no? En cuanto a los sectores sociales que no tenían, no se lograban incluir. Entonces, con esto compartido, con estas fábricas, con estas recuperadas, con esos sectores, se pudo lograr que también otra forma de productividad era esta importante cantidad de leyes que intentaron modificar los aspectos del sistema que ahora vamos a hablar. Que se trata de una serie de, no solo de leyes, sino también de medidas que se tomaron para, por ejemplo, o sea, la idea era garantizar, ¿no? Los fondos y los salarios, los incentivos docentes, como hoy traíamos, equipar algunas escuelas también y construir algunas escuelas, fijar esto de los 180 días de clase, poder fijarlos, ¿sí? Garantizar eso, o homogeneizar los contenidos pedagógicos comunes o lo que le llaman básicos comunes, ¿no? Y después tenemos esta segunda etapa de medidas que lo que hacía era una revitalización del Sistema Nacional de Educación Técnica, por ejemplo, que en los 90 había quedado como relegado, cuando se hizo la reforma, había sido relegado en esa reforma el sistema de escuelas de educación técnica. Bueno, también se creó acá lo que tiene el Instituto Nacional de Formación Docente, el Nacional de Formación Docente, ¿sí? La Ley de Educación Sexual Integral del 2006, también tenemos estos esos avances. El aumento del presupuesto en lo que es la ciencia y la tecnología en educación, ¿no? Que bueno, a comparación en el 2003 y el 2011 ahí se aumentó casi 7 veces el porcentaje del presupuesto. Después, las medidas que se tomaron también como el plan fitness, de esa forma se facilitaba que los mayores de 18 años pudieran terminar sus estudios, que en algún momento habían quedado sin poder terminarlos y lo pudieron terminar así, de esa manera se puede terminar. Que eso también motivó a un debate a lo que, por ejemplo, también generaba esto de las AUH, que como forma de acceder a ellas y demás, poder tener la educación asegurada, ¿no? Porque tenían que, para hacer cierta rendición, para tener la UH, de que se estaba educando. O bueno, el Progresar y otros planes que son más actuales, que también que hacen que, por ejemplo, hizo un incremento en la matrícula, ¿sí? De escolar. Después, entre las medidas y leyes que tenemos más significativas, han sido la Ley de Financiamiento Educativo, que esa fue en el 2005,
Y también tenemos la de educación, la Ley Nacional de Educación, que esa fue en el 2006. El programa Conectar Igualdad también, no lo podemos olvidar, eso también hizo, ¿no? Ayudó. Y lo que se propone acá es también aumentar y ampliar, más que aumentar no, sino ampliar la obligatoriedad del nivel y hacer que se termine la educación secundaria, que se genere las condiciones para acceder también a una educación de calidad, que después, bueno, que puede llegar a ser a lo largo de toda la vida, ¿no? Y garantizar el derecho también de reconocido y respetado, de que hoy traía también, traían las chicas en cuanto a la lengua y la cultura, de esa forma también se garantizaba, que no se pierda eso en cuanto al originario, ¿no? De la cultura. También colocar a los docentes como sujetos de derecho Perdón, para su, Pau, un para su segundo, trabajo. perdón, te corto un segundo, quédate con lo de los docentes. Sí, La ley federal de educación, yo en las otras clases lo dije mal, dije la ley nacional de educación y dije que era del 96. La ley federal de educación del 93 estableció el sistema EGB, ¿sí? Que sí, lo que hizo fue estirar, hacer que la primaria sea de primero a noveno, serían 9 años de educación, educación general básica, eso es el EGB, o sea, aumentó los años de obligatoriedad, y después había 3 años de secundaria que no eran obligatorios. ¿Se acuerdan cuando leímos a Duvet? Él planteaba cuál era el aporte del liberalismo a la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica. Lo que él planteaba era que el liberalismo lo que había creado era la escuela como un deber y la escuela como un derecho. Entonces, por un lado es obligatoria y por otro lado obliga al Estado a garantizar la educación. Entonces, cuando vos te dicen, después en la Ley Nacional de Educación del año 2006, que establece, vuelve a la primaria de 6 años y establece la secundaria obligatoria de 6 años, no es solamente obligatoria para las personas, para los niños y las niñas, es obligatorio que el Estado garantice el acceso a la educación. ¿Sí? Es sí, que ese acompaña. doble juego. Y por eso, por Sí. ejemplo, se crea el Plan FINE. Sí, Pau. Sí, que de esa forma lo acompaña también, ¿no? No queda ahí, en eso solo, en derechos y obligaciones del otro, ¿no? Bueno, y también lo que se buscaba era colocar a los docentes como un sujeto de derecho, esto que vos traías también, que bien tiene sus obligaciones también, como sujeto de derecho y asegurar tanto la formación docente y que puedan seguir haciendo determinadas capacitaciones y demás una vez de recibido, sino también asegurar el trabajo, ¿no? Y después también lo que garantizaba, Perdón, y ahí, garantiza, digo, para sí, ir conectando también. Ahí también hablamos de, antes se veía al docente como si fuera un pastor, digamos, que sí, estaba evangelizando, se lo veía como una vocación, entonces se nacía para ser docente, había algo interior, y cuando la profesión se empieza el rol, digamos, se empieza a profesionalizar, empiezan a surgir los sindicatos docentes, empieza a decirse, bueno, el docente es alguien que se ha formado para ser docente, entonces el docente se construye y por eso estamos hoy acá. Por eso ustedes están formándose, ustedes no nacieron lo mismo que yo, no nací profesor, sino que nos formamos en un determinado sentido. Me parece que esto es bastante clave, porque aún circula la idea de que hay una vocación como una especie de rol divino, o que es algo para lo que se nace y que tenemos que bancarnos un montón de cosas, y no es así, no es así, digamos. Nos formamos, aprendemos cómo ser docentes, ¿sí? Construimos una determinada mirada sobre la profesión, y por tanto tenemos que garantizar los derechos profesionales, como de cualquier trabajador del colectivo docente, que es lo que iba diciendo Pau como en vos, cualquier y sistema. me llamo al silencio. Sí, como en cualquier sistema. Y bueno, también hablamos de lo que es el derecho a que todos puedan formarse precisamente en las nuevas tecnologías de información, ¿sí? Y de comunicación. Eso también garantiza. Avanzar a lo que es la igualdad de oportunidades, ¿no? A esto de revalorizarnos. Y
porque, por ejemplo, antes revalorizar que esto que estaba postergado de lo histórico, como eran la educación rural, la formación artística, la educación para alumnos con necesidades educativas especiales, y la enseñanza intercultural también, todo eso estaba postergado. Entonces, con el objetivo de reducir también la brecha digital entre los sectores sociales, está ahí este programa Conectar Igualdad, que, bueno, se les daba computadoras a la educación media, en este caso se les fue dando, ¿no?, a las escuelas públicas, pero media. Y bueno, y todas estas medidas son el vector que busca la igualdad respecto a las situaciones precedentes. Después lo que vamos a hablar es de tendencias contrapuestas, ahí pasamos a ver la cosita, que nos lleva a hablar pasar, ¿poder? Ahí, no, una menos. Esta, ahí está. Bueno, eso nos lleva a hablar de lo que tiene que ver con lo económico, por ejemplo, ¿sí? De la desigualdad laboral nos va a llevar a hablar esto, porque, y acá viene un poco lo que hablábamos también, recién desde los ejemplos, de esto contrapuesto que venimos trayendo, la exclusión hace, la desigualdad laboral se traduce, ¿no?, en lo que es la exclusión en el sistema educativo también. Porque, bueno, también vamos a hablar de la desigualdad de calidad, que puede dar origen a lo que son las capacidades y competencias también mayores entre los que están ubicados dentro del sistema. Señalar esto sobre la calidad y desigualdades pasadas, por ahí, además de que se suponía, como dice acá, o se presuponía, está mal escrito, prosuponía, se suponía homogeneidad. ¿Quién lo habrá escrito tan mal de estas dos así? Se suponía eso, bueno, eso era un grado de exclusión mayor, ¿no? Y ahora resulta difícil establecer un parámetro con lo actual, ¿no?, de la calidad, un parámetro de la calidad actual, de hoy, digamos, ¿no? Hay acuerdos básicos del pasado y del presente, eso sí, tenemos que hacer ese linkeo, como los ciertos contenidos de matemáticas, por ejemplo, de ciencias, ¿no? Ya hablamos de lengua, esos contenidos, y otros como los idiomas extranjeros, que no tenían como mucha fuerza, por ejemplo, los idiomas extranjeros en su momento, tanto los padres como el acceso para trabajar, ¿no? No era algo que la escuela pública no tenía como mucha fuerza, y tampoco era algo demandante, eso, que demandaba que tenías que venir con cierto idioma, conocer un idioma o algo. Y de los padres tampoco, ¿no? Pero ahora sí está en el centro de escena, que para poder acceder a un trabajo tenés que tener idiomas, ¿sí? La escuela pública en su comienzo no le ponía no le ponía mucho énfasis a eso, ¿no? Muchas ondas, se abría tenían unas horas de determinado grado, tenían horas de inglés o francés o demás, o hasta el secundario no tenías, ¿sí?, en lo que era antes del polimodal, por ejemplo, y bueno, ya eso después fue como acomodándose un poco. Y bueno, después lo que tenemos para hablar, con respecto a esto que traías, me llevaba a esto de la escuela de enfrente al instituto, que vos decías, esto de las competencias nos lleva, porque justamente este instituto, privado, perdón, frente al público, que no tiene edificio propio, ofrece la misma carrera, que se ofrece nada más que en un año. No es una tecnicatura, pero como la que ofrece el Instituto 2, pero la ofrece en un año. Entonces eso hace también, ¿no?, a un paralelo. Y por otro lado, ofrece una carrera que no está en la escuela pública. Que si vos querés hacer, por ejemplo, la que tenemos con Eva, que es Psicología Social, no existe una universidad pública con esta carrera, y la tenés que hacer sí o sí en privado. Entonces ahí está, ¿no?,
esa controversia que se la vamos a agregar acá al autor, que bueno, esto en cuanto a la distribución que se hace también de las escuelas y demás, y de lo que supuestamente tiene que ofrecer una u otra escuela. Y se hace también lo que es una pérdida de la confianza de la educación. Antes decía, si vos no tenés un título no sos nada. Ahora, por ahí no es tan así. ¿Sí? Sí, se traduce todo esto a desigualdad laboral que decíamos recién, en lo que tiene que ver con la exclusión del sistema educativo muchas veces, y bueno, y todo como origina competencias mayores y en cuanto a la calidad también educativa y eso, nada más. Más que nada esto de la pérdida de confianza en la educación tiene que ver con, antes, terminar la secundaria era garantía de poder acceder a un trabajo bien pago y estable. Hoy en día ya no es una condición suficiente, sino que es una condición necesaria, mínimo eso, y ni siquiera te lo garantiza. ¿Sí? Después lo vamos a ver en otros textos, claro, se trabaja un y poco más profundamente. Sí, que a su vez están puestas como las expectativas en la escuela privada, como recién decía una compañera, compartía, por ahí están puestas mayor las expectativas, y el autor dice algo que nos gustó, que está bueno, dice, cambia la escuela y cambia cómo podemos verla, dice, ¿no? Porque bueno, hay un abanico de posibilidades que se cree que tiene la escuela privada, perdón, que no tiene la escuela pública. Se hace esa diferencia. Y bueno, después también hay algunos impactos desde lo positivo, ¿no? Como, por ejemplo, que ha modificado la brecha de los estudiantes de jóvenes de diferentes clases sociales, que sí, eso ha aumentado. Pero que también hay esta devaluación creciente en cuanto al diploma, ¿no? A llegar a eso, a la exigencia de los títulos que hay para algunos puestos de trabajo, hace esto de cómo va a estar, garantiza también desigualdad, esto de que está sobrecalificado por ahí, según qué estudiaste, dónde lo estudiaste y demás. Entonces, bueno, para acceder a los puestos de trabajo también exige eso. Y cómo hay una influencia ahí en cuanto a las capacidades y las competencias, y también hay una influencia en lo que es la capacidad de innovación, también se genera, ¿no? Y otro problema que también se detecta acá en los estudios que él trae, esto de la pérdida de la confianza en la educación, como camino al ascenso social, va a decir él, ¿no? Que eso tiene que ver con eso, que antes ascendía porque tenías un título y si vos no estudiás, vas a barrer las calles, era una de las frases, o de cualquier, como si estuviera mal, ¿no? Barrer las calles, lo que sea. Pero era, por ahí, eso es lo que se ha modificado en cuanto a las expectativas. Y bueno, esto de la valoración en cuanto al título, también parte de lo que es, Kessler lo llama como explosión de diversas creaciones culturales que ahora hay en Argentina en los últimos años, que está vinculado con la extensión de la educación. Bueno, y todas estas tendencias contrapuestas que estamos hablando también van a encerrar muchos problemas que también él dice que por ahí lo podemos ver como algo desde lo creativo para ver radicalmente lo nuevo, ¿no? No solamente quedarnos ahí en el problema. Bueno, nosotros trajimos una actividad. Yo quiero decir una cosita antes, chicas. Excelente, ¿no? Hasta acá. Hay una cuestión clave, digamos, clave de todo esto. Es que el libro abarca hasta 2015. Sí. No, perdón, ni siquiera, hasta 2013. 13. ¿Sí? Entonces, sí. Tenemos que pensar qué pasó después. ¿Sí? O sea, ahora queda abierta la cuestión, ustedes tendrán sus propias Mati, lecturas, sus nosotros propios trajimos análisis. justamente unas imágenes que nos lleva como a bajarlo más a la realidad, Dale, al aquí y a la hora, pasemos ¿no? a eso. Para que podamos pensarlo Uh-huh. más actual, porque sí, consideramos eso, que era hasta el 2013, entonces ahí, si bien tomaron apuntes y eso, pero lo pueden ir bajando, como hacer un recorte de la realidad, Uh-huh. ¿sí?
según Vale. esas imágenes disparadoras que van Para a que tener. cambio de diapositiva. Espera. Bueno, ahí dejamos una frasecita también, les regalamos ahí, en cuanto a la inclusión y la desigualdad. Y a ver, la idea es que con esos apuntes que hayan hecho, las ideas, o lo referencial que cada uno traiga y demás, puedan asociar las imágenes a todo eso que hemos hablado. No lo puedo agrandar, no me pidas más que esto. Te lo pido por favor. Pero ahí abajo está el simbolito, Eva. Ahora Sí, yo no no lo- sé. Acá está, acá está. Bueno, entonces, Ahí está. ahí está. Bueno, por ejemplo esto, a ver ahí, ¿qué es lo que piensan en esta balanza de hablar de esto, de desigualdad, igualdad? Hay un lado como más pesado, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo lo ven? A mí me quedé pensando en esto que decía Eva del efecto cadena, ¿no? Como, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajaba, en la escuela primaria, descubrimos que los chicos no conocen un libro si no van al nivel inicial o a la escuela primaria. Y yo digo, qué loco, porque mis hijos desde que eran bebés, con los libritos esos que se chupan plásticos o de tela, o sea, el acceso a la lengua escrita, al estímulo que uno le ofrece, vaya a escuela privada o vaya, o sea, pasa por la familia, ¿no? Del acceso al poder comprarle o adquirir un libro. Los chicos de la escuela primaria donde yo trabajaba, era los recreos, ¡rum!, a la biblioteca y se llevaban libros todos los días. Porque claro, para ellos tenía un valor importantísimo porque en la casa no tenía. Y lo asocié con esto que dijeron ustedes del efecto en cadena, ¿no? De que una cosa trae la otra. Igual también mucho tiene que ver con esto del no libro, la inserción del internet, de todo esto que por ahí capaz que el chico ni siquiera se descarga el libro y lo lee, capaz que se descarga un video de un resumen del libro. Yo también en mi época iba, en el recreo iba a la biblioteca y ahora tengo todo PDF, chicas, leo desde el celu más o menos. Claro, pero voy al interés de los chicos que no tienen en su casa un libro como un objeto común, ¿sí? Y que ellos lo toman como valor en la escuela, como que es importante. Se iba a la casa y volvía con el libro como algo preciado, ¿no? A eso voy. Sí, bueno, aparte, por ahí se motivaba, yo recuerdo que además iba al colegio, a la escuela a la mañana, y a la tarde iba a biblioteca. Entonces ayudaba, colaboraba, en un grupo, ¿no? Y nos íbamos turnando porque en un momento éramos un montón y atraíamos a otros y hacíamos diferentes, no sé, aprendíamos a reparar y a acondicionar los libros, y eso te incentivaba, y no te importaba que te habías levantado a las 7 de la mañana y después a la tarde ibas de vuelta. No, inclusive te ibas de la escuela y ya habías quedado que a las 2 la pasabas a buscar a fulanito, qué sé yo, porque no había celulares tampoco, y hoy eso se perdió todo. Y nos pasábamos el día Fuimos a la completo misma en la escuela nosotros, biblioteca. me parece, ¿no, Jenny? Sí, a la 28. Ah, no, yo a la 1. Bueno, después fue también bonito. lo hice. Igualmente con lo que dice Silvia, qué importante, un chico que no tiene un libro en la casa lo tiene como valor. Claro. Es como que, Vieron que ahora cuando se anotan en la escuela, entre todas las preguntas que te hacen llenar, ¿no? Está si tenés libros en tu casa. Cuando se hace la inscripción. Hace unos años que está esa opción. Y en otros tipos de encuestas y cosas también se está preguntando. Sí, No sé creo qué que se va a sí, hacer Pau. de ahí. ¿No? ¿No, Magalí? Sí, porque yo cuando inscribí a mi hija en la 17 creo que en una pregunta decía. Sí, en la cédula escolar. Claro, Sí, claro. sí. Para saber eso. Y el tema es qué se hace con ¿Esto qué eso les después. parece? ¿Esto qué les parece? A ver, en una balanza tenemos como, ¿qué sería todo esto? El dinero, esto. Que tenemos un lugar que es en lo más pesado. ¿Cómo lo podemos asociar? ¿Qué sería? La educación pública y la educación privada. También, ¿no? Lo podemos ver ahí, como el poder. Esto acá también, sí. Y allá, pero del otro lado hay gente. Y en este hay
está esa persona que hace como que representa el poder, ¿no? Ujú. La lucha por los chicos a llegar a la escuela pública, ¿no? A la escuela También. que se También lo se podemos sostiene ver. con toda su, a ver, como expectativa querer llegar ahí. Mira cómo Sí. miran. Estoy desde el celu, no veo mucho, Y pero cómo Sara miran Solito como algo. ayuda, ¿no? Los están ayudando a subir ahí. Acceder, claro, acceder a la educación, ¿no? Yo La veo otra totalmente cosa, diferente. Pamelo. Ay, yo estoy silenciada. Estaba... Yo veo Y en que el es otro no de un está lado eso. la escuela pública y del otro lado una escuela privada. No sé por qué se me puso eso en la Claro, sí, cabeza. o el poder en esos términos, ¿no? También. Ujú. Muy bien. A ver a Un poco otra. lo que decía Matías, ¿no? Esto del querer la escuela como un medio de lucro también, de que les conviene Ujú. la escuela privada. Sí, ni Acá hablar. también tenemos, por ahí pueden ver algo parecido, el signo peso es lo que está arriba, que está rompiendo el techo. Que rompe el techo de la escuela, ¿no? Y cómo la sostienen. Cómo con tan poco aporte, los docentes se tienen que poner el colegio al hombro, ¿no? Al hombro, Ujú. sí. Sobre sus cabezas, sí, al hombro. Muy bien. Ahora vemos otra. Bueno, acá tenemos ahí un paralelo de 1969-2009. ¿Qué ven acá? Cuando alguien le reclama a los padres la nota al hijo, ¿qué actitud tiene, no? En el 69, esto nos va a llevar a hablar un montón de cosas. Ujú. Esta Y, imagen ya la puso Matías una vuelta. sí, tenés razón. Salimos ahí. Y después en el 2009, ¿qué notas son estas? Y está como orgulloso y en realidad que le están reclamando ahora es a la docente. No al Es niño. medio peligroso para mí. Sí. Para mí es un poco peligroso. Porque pareciera Da que mucho pone el que hablar. problema en Sí. en los padres, digamos, ¿no? Sí. O en los chicos, y la maestra como una víctima. Bueno, no Sí, sé. sí, sí. Igual está Digo, buenísimo. que los digamos. padres como que culpan de la nota a la maestra, una cosa Ujú, así se ve. ujú. El reclamo va para otro lado. Bueno, pero Sí, es que también hay un también corrimiento hoy pero en día del gremio docente, digamos, en algún sentido de como, no, yo no tengo ninguna responsabilidad. Si los chicos no tienen interés, si a los chicos no sí. les gusta, si los chicos no hacen esto, yo no puedo hacer más nada. Y bueno, en algún sentido estoy usando siempre la misma receta como si siempre fuera a funcionar igual. Y es algo que se Ajá. repite y se repite y se repite y se repite. Como Sí, que marca se también asocia una con algo desigualdad en cuanto a cultural. la docente, ¿no? Que hoy hablamos esto, en cuanto a ella o el docente con sus derechos y Ujú, demás también, lo ujú, podemos ver de ese lado. ujú. Después, a ver otra, Eva. Está Bueno, muy esta bueno. también está buena. Para que la evaluación sea justa, todos realizaran, bueno, están Está buenísimo. realizaréis, ¿viste? La misma prueba. Y la misma prueba es, van a subir al árbol. Y tenemos ahí un elefante, un gato, una foca, ¿no? Un pez. Todos Todas tienen las que diferencias. Ilustra, Claro, todos tienen ilustra que la responder a evaluación una de hoy misma. en día. muy bien, sí. Como que Terrible. todo una sola cosa, ¿no? Y no se ve esto, lo Esas son igualmente las pruebas diferente del PISA. grupo. Estas variables, las pruebas PISA, no las tiene en cuenta, Ujú. ¿no? Y no Claro, se evalúa el proceso de cada uno, sí. Y los o la tiempos, forma de claro. acceder. Claro. Qué bien, chica, la verdad me encantó la reflexión de Siria y de la imagen, muy buena, ¿eh? Con respecto a ¿Tenemos las otra? pizzas, digo. Sí. Bueno, ahí, ¿qué les parece? Si tenemos que decir una palabra, ¿qué ven? ¿Qué hace esto de la Libertad. educación y el acceso? Muy bien, Magali. Yo no pensé lo mismo. ¿Todos pensaron esto? Te digo muy bien porque pensé yo lo Sí. mismo. Por ahí No, piensan te un estamos poco. Una coincidiendo, docente Pau. que está buscando la estrategia de Sí. que el chico lo logre. Es un Que buen por ahí vehículo para llegar a algún lado. desigualdad es todo lo contrario a la libertad, por ahí lo podemos ver, ¿no? Sí, tal cual. Bien, lo podemos ver así. Entonces como que esto, todos están teniendo una posibilidad. Con otros tiempos también por ahí. Porque tenemos ahí alguien, un tercero, donde todavía no subió. Sería Sí, yo sí. en la carrera, estancada. Bueno, Magali. No estás estancada, Magali, porque estamos a 2 días de vacaciones y seguís. O sea que no estás estancada.
Esa, Y acá estamos, Maga, te esperamos. Vos quedad tranquila. ahí estamos. Vos A ver, subí el libro. ¿tenemos otra? Ahora sí. Teníamos, no me acuerdo si... Sí, porque en un Fíjate momento... que todo lo que se ha invertido en estos años, porque la verdad que fue mucho en material por ahí tecnológico, o también libros que llegaron a las escuelas de excelente calidad, digo, en cuanto a los autores y la selección que hicieron, nunca nadie invirtió en recurso humano, porque los colegios son numerosísimos y la atención más personalizada, de hecho, hace que se vean avances mucho más rápidos y de mejor calidad, porque un docente para tantos chicos, hay días que no le conoces la voz a algún estudiante tuyo, y vos decís, no, yo necesito a alguien más, y mi compañera del otro curso dice, yo también, y la pandemia puso de manifiesto que por grupos reducidos se puede hacer mucho más porque podés atender lo emocional, lo pedagógico netamente, podés ver, evaluarlos, anotar, o sea, te da, grupos reducidos te da, y por ejemplo la figura del preceptor de primaria no existe. Y sería genial armar una actividad por día con ese preceptor para poder mirar más, tomar nota, registrar, intervenir, bueno, con un montón de cosas. Bueno, acá queríamos hablar más de desigualdad a igualdad, ¿no? Eso por ahí queremos. Son los míos cuando no entienden nada de la alfabetización inicial. Yo siempre digo, yo soy, quiero aprender chino, japonés, bueno, sería eso, ponete en el lugar del chico, es eso. La A, no le entienda la A, no sabe qué es la A, porque ponete vos en chino, no reconoce esa marca, no relacionás fonema, grafema, bueno, bueno. Pasamos a otra, Eva, que por ahí Sí. queremos hablar más las actuales. Bueno, acá cuando le decimos que queríamos hacer ¿no? Llevarlo a un recorte de la realidad, bueno, ahí tenemos una casa y otra casa, ¿sí? Que no quiere decir que es mejor ni que es peor, sino la realidad las dos formas que en este caso años. están accediendo, ¿no? Con sus hasta estrategias estamos viendo ahí. Sí. Y de maneras desiguales. ¿Sí? Eso también queríamos ver. No sé si alguien más quiere aportar algo. Tenemos otra más. La desigualdad económica se ve. También, en este caso, esto que hablamos último, que hablaba el autor, en cuanto a la desigualdad, bueno, estamos hablando de algo laboral desde sus padres, o, bueno, ni hablemos y nos ponemos a pensar que por ahí el niño tiene que trabajar. ¿No? Sí, y que no está bueno aprender solo, ¿no? Y que siempre está bueno aprender con otro. Claro. Y como los grupos con menos poder adquisitivo son siempre los más excluidos, los que menos llegan, los que menos avanzan. Ojo que la pandemia pegó para todos iguales esta vez, porque el que tiene acceso a todos los dispositivos, a conexión Wi-Fi, los chicos no quieren porque no es la forma que ellos quieren aprender con otro. O sea, esto también puso en igual, en ese sentido, a tanto los que podían o los que no podían acceder a eso. Igual siempre el de la izquierda siempre va a estar en desventaja, pobre. Lo veo yo así. Según si puede salir a jugar con su amigo del barrio, está mejor el nene que está ahí aprendiendo con el papel. Hay voluntad, sí, hay alguna motivación seguramente también. Eva, ahí tenemos otra. Bueno, acá esto de la brecha digital que hablábamos hoy, ¿sí? También en términos de desigualdad. Una grieta, otra grieta, no, por Dios. Y otra brecha en cuanto hasta el suelo es diferente, ¿no? Todos podemos ver la diferencia ahí. Y tenemos otra que también, Eva, ahí también va a hablar de desigualdad. Pero bueno, hay voluntad, hay motivación, hay querer, ¿no? Aprender desde afuera, porque no lo puede hacer de adentro y está ahí. Sí, chicas, claro, no romanticemos es capciosa también, tampoco. Es capciosa porque, claro, porque ese nene que quiere ver seguramente está aprendiendo de otra manera y en otro contexto. Por ahí sí, pero es capciosa la imagen, o sea, es bien política esa imagen también. También intención política. Vieron que sale una nota del nene que camina 10 kilómetros para ir a la escuela, como qué bueno, que valorar el esfuerzo individual y qué sé yo, y en realidad lo que tenemos que ver,
más allá de valorar el esfuerzo individual, de felicitarlo, de qué bien es, garanticemos derechos. Entonces, Sí. no, el lado que nosotros tenemos que mirar no es el del esfuerzo individual, como qué bárbaro, cuánto mérito, sino que lo que tenemos que ver es si se garantizan o no se garantizan los derechos. Muchas veces cuando se hacen estas notas, se romantiza la era pobreza. lo que llevamos ahora a hablar, lo que decía el autor, ¿no? Ahora lo estamos como graficando, pero lo que decía igual en cuanto decía a la igualdad de derechos y demás, que atrás de esto, ¿no? De una brecha digital y demás, hay vulneración, hay un montón de cosas que no se hacen, bueno, a eso, por ahí queremos llevar. ¿Esta es la última, Eva? No me acuerdo. No, y tenemos esta. A ver, esta, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esta? Me ¿Cuánto encanta, trabajo, chica? Problematicemos la meritocracia, este tipo de imagen. Ahí queremos hablar un poco. Sí, nosotros nos tocó muy poquito de meritocracia, lo mencionaba, justo nos ha tocado un capítulo que no le hablaba mucho, porque yo después miré que en otros libros él se dedica un poco más a eso, ¿no? En este no tanto, pero bueno, queríamos igual que estuviera. A ver. Sí, igual está bueno, es un eje del debate de la materia, digamos, de la carrera. Tenemos que estar siempre desde el lado de la perspectiva de derechos. Tenemos que garantizar derechos, no mirar el rol individual. Más allá de lo que pensemos sobre lo que nos pasa a nosotros mismos, digamos, esto de decir, si yo me tengo que esforzar porque es mi futuro y demás, está perfecto, digamos, yo lo fomento en cada uno de ustedes, es una cuestión personal, pero en realidad lo que tenemos que observar en el debate político de la educación es garantizar derechos. No que el pibe camine 10 kilómetros por día con 2 grados bajo cero y aplaudirlo, sino garanticemos los derechos. Pues digo, estoy hablando de ese ejemplo de no sé dónde era, que lo salió en todos los medios, pero bueno, acá en Azul, quienes trabajan quienes tienen que ir a las escuelas rurales no tienen garantizado el transporte. No, para nada. Sí, por eso decíamos hoy esto, en lo digital también, ¿no? Porque el terreno es diferente. Más allá del esfuerzo que haga y la voluntad, tiene que estar el terreno para poder, ¿no? Eso de acceder, el derecho. Bueno, está, pero no se cumple. Bueno, esto de la escalera mecánica, ¿no? Y acá tenemos como que está muy alto para poder llegar. Que cuando está muy alto es porque hay unas barreras que no se las pusieron ellos, sino que viene de otro lado, ¿no? Esa barrera para no poder llegar a la silla. Bueno, chicas, voy a aprovechar este último minuto para decirles felicitaciones, estuvo genial, la verdad.